Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todos los investigadores, maestros, estudiantes de licenciaturas que nos acompañan en estos momentos. Le damos la más cordial y afectuosa bienvenida a nuestro encuentro del programa Sábado del Docente, que la División de Ciencias Básicas, junto con el Instituto de Educación de la Universidad del Norte, ofrecen como un espacio de comunicación, intercambio de experiencias, de divulgación de avances de investigaciones, de experiencias de aula, para que los maestros en esta comunidad de práctica puedan interactuar tanto con los investigadores que orientan las teorías más actuales y revisadas sobre la debida orientación de los procesos en el aula, cómo mirar ya las experiencias vividas, concretas, en los contextos colombianos, latinoamericanos y locales también. Este espacio que hemos tenido que hacer en la virtualidad ha sido enriquecido por la excelente respuesta de colegas internacionales que nos han ofrecido sus puntos de vista desde sus lugares de origen. Es así como hemos tenido varios invitados nacionales e internacionales intercambiando estas experiencias con nuestros innovadores, profesores innovadores de aula en Colombia. De verdad les agradecemos a todos este espacio tan dinámico que se ha generado y los invitamos a participar con sus preguntas directamente o a través del chat que estará abierto durante toda la sesión. Sin más preámbulos, hoy vamos a dedicar la sesión a las matemáticas y cómo se enseñan en las aulas en estos primeros niveles de la educación, que es la primaria. Quiero agradecer infinitamente a la doctora Zenaida su conferencia taller en el día de hoy. Ella viene de la Universidad de Alicante en España. Y también tenemos a una colega maestra del Atlántico que nos va a mostrar sus experiencias de aula. Muy buenos días a todos y disfrutemos la sesión, conversemos. Que inicie la conversación. Profesor Rafael. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Un placer tenerlos nuevamente en una sesión más de Sábado del Docente. Hoy tenemos dos conferencias, como lo decía nuestra decana Judith. La primera conferencia es Enseñanza de las Matemáticas en Educación Primaria, Alternativas y Recursos. Esta conferencia estará a cargo de la doctora Zenaida Fernández Verdú. Ella es licenciada en Matemáticas y doctora en Didáctica de las Matemáticas, profesora e investigadora de la Universidad de Alicante en España. Su investigación se centra en la formación de maestros y profesores, en particular en el desarrollo de futuros maestros y profesores de competencias profesionales. Posteriormente a la conferencia de la doctora Zenaida, tendremos la conferencia Enseñanza de Patrones y Secuencias en Educación Básica. Estará a cargo de la licenciada Eliana del Carmen Pulida Orellano. Ella es licenciada en Matemáticas de la Universidad del Atlántico, actualmente maestrante en Educación de la Universidad del Norte. Es docente de la institución educativa Francisco José de Caldas del municipio de Baranoa. Su interés académico es analizar el proceso de generalización de patrones geométricos en estudiantes de sexto grado. Como ya conocen, la mecánica es primero un tiempo para las conferencistas que se han anunciado y posteriormente al final habrá una sección de preguntas para ambas que ustedes pueden ir redactando en el chat. Entonces los dejo con la primera conferencista, la doctora Zenaida Fernández Verdú.
Bueno, muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad del Norte la invitación a participar en el programa de Sábado del Docente con esta conferencia. También me gustaría hacer una mención especial a la doctora Jenny Patricia Acevedo Rincón por su invitación a participar. Y, por supuesto, pues agradecer tanto al profesor Rafael Escudero y a la decana Judith pues por la presentación realizada y al profesor Rafael Escudero pues por moderar esta sesión. También me gustaría agradecer pues todo el apoyo por el trabajo de estos días y por la comunicación realizada pues a la profesora Melanie y a Andrés pues por todo el esfuerzo y la dedicación pues que nos han dedicado. Y no menos importante, pues me gustaría agradecer pues a todos ustedes pues que están siguiendo la conferencia pues por el interés en querer compartir pues su tiempo en esta mañana conmigo. Ahora sí que voy a compartir la presentación. Creo que la estarán viendo. Si no es así, me lo indican. La conferencia tiene por título Enseñanza de las matemáticas en educación primaria, alternativas y recursos. ¿Por qué alternativas? Porque durante las clases de matemáticas surgen muchas veces palabras o frases, no sé si ocurre también allí en sus clases, pero aparecen palabras como desmotivación, ¿para qué sirven las matemáticas? O incluso en algunas aulas pues ha llegado a surgir la palabra odio hacia las matemáticas. Sin embargo, solo tenemos que ver a nuestro alrededor para darnos cuenta pues, que las matemáticas están presentes en nuestras vidas, pues en la naturaleza, en la arquitectura, en muchos utensilios que utilizamos en el día a día. Y por otro lado, también hay que destacar pues, que hoy en día se necesitan otras competencias, ya que disponemos de muchísima información que no disponíamos pues, hace unos años. Pero, sin embargo, y aquí pueden compartir y discutir después sus experiencias ustedes conmigo, por lo menos aquí en España la enseñanza de las matemáticas pues sigue siendo en la mayoría de los casos muy procedimental, sin mostrar esa utilidad, esa práctica que a veces es necesaria y muchas veces sin que los alumnos lleguen a comprenderlas. De ahí, pues, que muchas de las ocasiones, pues, haya esa desmotivación, desinterés hacia ellas, cuando realmente nuestro alrededor y muchos trabajos del día a día, pues, muchos trabajos del día a día, las matemáticas son importantes. Pues bien, en esta conferencia de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas alternativas en la enseñanza de las matemáticas, como son el uso de recursos didácticos, la enseñanza de las matemáticas basada en proyectos, rutas matemáticas o escape room educativos o lo que también conocidos, aunque hay un matiz o una diferencia que después veremos, breakout educativos. No sé si conocen alguna de estas alternativas, no sé si algunos de ustedes sí que las usan en las aulas, pero después quizás pues, podamos compartir en el ratito que tenemos pues, algunos comentarios. Sí que me gustaría comentarles que algunos de estos ejemplos, de estos recursos, de estas alternativas, se encuentran en el libro que tienen aquí a su derecha, en la diapositiva, con título Alternativas en la enseñanza de las matemáticas en la educación primaria. Ese libro lo pueden descargar libremente desde el enlace que tienen en esta diapositiva y que me consta que les iban a hacer llegar por si quieren visualizarlo. Y se puede descargar gratuitamente desde el repositorio de la Universidad de Alicante, que es el que les estoy mostrando ahora a continuación.
Si clican en el enlace, les aparecerá otro enlace donde pueden descargar el libro. Este libro, con título, como ya les he comentado, Alternativas en la enseñanza de las matemáticas en la educación primaria, fue coordinado por el doctor Linares, también de la Universidad de Alicante y compañero de departamento y del grupo de investigación, y por mí. Y fue escrito por alumnos que estaban cursando el último curso del grado para ser maestros de primaria y que hoy en día son maestros, muchos de ellos pues ya son maestros pues en los centros de educación primaria de aquí de España. Bueno, pues dicho esto, a continuación me voy a centrar en algunos ejemplos de estas alternativas, incluyendo pues en algunas de ellas una extensión a cómo utilizarlas en estos momentos de manera digital, adaptándonos un poco pues a la situación que estamos viviendo en estos momentos. Pues bien, vamos a comenzar con el uso de recursos didácticos, que sería la primera alternativa. Los recursos didácticos, no sé si conocen algunos de ellos o si disponen en los centros y los utilizan, pero los recursos didácticos permiten ir de lo concreto a lo abstracto y además permiten mostrar el porqué de las matemáticas, es decir, lo que permiten es enseñar las matemáticas de manera comprensiva, el porqué, la justificación del por qué hacemos las cosas. Podríamos introducir muchísimos materiales didácticos y recursos, pero sin embargo, pues en esta conferencia he seleccionado estos 4, los que aparecen en esta diapositiva. El geoplano, los bloques lógicos, el tangram y los mosaicos. ¿Por qué estos 4? Porque creo que son materiales que se pueden construir fácilmente si no se disponen de ellos, con algunas plantillas que podamos descargar o incluso dibujar nosotros mismos, y también porque existen enlaces o manipuladores virtuales para poder utilizarlos, por ejemplo, del geoplano y del tangram, como verán posteriormente. Pues bien, los bloques, comenzamos con el primer material, que serían los bloques lógicos. No sé si los utilizan, si los conocen. Los bloques lógicos constan de 48 piezas, generalmente son de madera o plástico, y cada pieza se define por 4 variables o atributos, que sería el color, la forma, el tamaño y el grosor. Con respecto al color, aparece el rojo, azul y amarillo. La forma, tenemos el cuadrado, círculos, triángulos y rectángulos. El tamaño, tenemos grande, grueso y delgado. Y cada bloque lógico se diferencia de los demás, al menos en una característica o atributo. Por supuesto, también se podría diferenciar en 2, en 3 o en 4. Les he incluido en esta diapositiva un enlace donde pueden ver más información sobre este material, si quieren tener más información sobre este, y donde aparecen algunas actividades. Además, como pueden ver, es un material que se podría crear por nosotros mismos, a excepción de uno de los atributos que quizás sea más difícil, que sería el grosor, pero no obstante se podría trabajar ya con 3 características o 3 atributos. Pues bien, para ejemplificar el uso de este material, me gustaría compartir pues, algunos contenidos y actividades que podríamos trabajar en las aulas. Por ejemplo, se podrían trabajar las seriaciones. Las seriaciones, al menos aquí en España, es un contenido que se trabaja en infantil y los primeros cursos de educación primaria. Y con los bloques lógicos podríamos trabajar con hasta 4 características o atributos en esas series. Por ejemplo, en la serie que se muestra en la diapositiva, se utilizan únicamente un atributo o una característica, que en este caso sería el color. Amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, azul. Pero, por supuesto, si queremos añadir dificultad, podríamos añadir 2 características a las seriaciones o 3. Por ejemplo, pues el color y la forma, o, por ejemplo, el color y el grosor, ¿vale? Es decir, se podrían hacer seriaciones con 1, 2, 3 o 4 atributos.
Ese sería uno de los contenidos que podríamos trabajar con los bloques lógicos. Después, otro contenido también que se podría trabajar sería el reconocimiento y clasificación de figuras geométricas. Una actividad, ejemplo de este contenido, sería la que tienen aquí en la diapositiva. ¿Podrías decir cuál de estas figuras es diferente al resto? ¿Por qué? Si se fijan en la ilustración 1 o en el conjunto 1, se podría decir pues, que la figura diferente sería el cuadrado rojo, fijándonos en el atributo color. En la ilustración 2 o conjunto 2 nos podemos fijar en dos atributos diferentes. Un alumno nos podría decir que la figura diferente es el círculo del medio atendiendo al atributo grosor, ya que el rectángulo y el otro círculo son gruesos y el círculo del medio es fino, o también podría decir que la figura diferente es el rectángulo atendiendo al atributo forma, ya que esa figura sería un rectángulo y las otras dos un círculo. Pues bien, estas son algunas de las potencialidades que podríamos observar de los bloques lógicos, pero por supuesto se pueden trabajar muchísimos otros contenidos matemáticos y hacer muchísimas actividades con este material. Lo importante de este material es la manipulación, que permite pues reconocer muy fácilmente o trabajar pues el reconocimiento, la clasificación pues de las diferentes características o atributos. El siguiente material que me gustaría compartir con ustedes es el geoplano. El geoplano fue creado por el matemático egipcio Caleb Gatena en 1960 y este matemático lo que buscaba era un método para enseñar la geometría de forma manipulativa. La mayoría de geoplanos hoy en día son de plástico, no sé si los conocen o los han visto, pero sin embargo el original era de madera, era un tablero cuadrado de madera que tenía unos clavos y para representar las figuras geométricas se utilizaban gomas elásticas. Hoy en día ya digo que la mayoría de los geoplanos son de plásticos, como los que aparecen pues, a la parte derecha de la diapositiva, sobre todo el de la parte derecha. Y sí que se utilizan gomas elásticas para representar o clasificar figuras geométricas. Hay diferentes tipos de geoplano, geoplanos ortométricos, si utilizamos tramas cuadriculadas, como la que tienen arriba, el geoplano que aparece más arriba, o geoplanos isométricos si utilizamos tramas triangulares, como el que tienen en el dibujo de abajo. También hay geoplanos circulares. Si los buscan en internet verán que también hay en forma circular. Como en el anterior material de los bloques lógicos, les he incluido un enlace con las características de este material y algunas actividades. Además, podemos usar, en este caso, geoplanos virtuales. Y vamos a ver un ejemplo de este geoplano virtual para ver pues, la potencialidad con algunas de las actividades. Este es un geoplano virtual, ¿vale? Es decir, podemos representar, cogiendo una de las gomas elásticas, pues cualquiera de las figuras geométricas que queramos. Yo había representado ya unas cuantas porque uno de los contenidos o una de las potencialidades que tiene el geoplano es trabajar el reconocimiento, clasificación y representación de figuras geométricas planas. En este caso, pues por ejemplo, se podrían dibujar en nuestro geoplano diferentes polígonos y que los alumnos pues los pudiesen identificar y clasificar, diciendo sus características. Además, permite también representar por los propios alumnos esas figuras geométricas o inclusive pues, proporcionar unas características para que ellos también pues, representen pues, la figura geométrica que cumpla esas características.
Además, en el geoplano, otra potencialidad que tiene es el hecho de poder trabajar las descomposiciones de figuras geométricas. Por ejemplo, podríamos descomponer este cuadrado en dos triángulos. O, por ejemplo, este pentágono se podría triangular, ¿vale?, en los diferentes triángulos que aparecen, ¿vale? Siempre desde un vértice, pues podríamos ver que un pentágono se puede triangular en 3 triángulos, ¿vale? Si fuera un hexágono, conseguiríamos 4, etc. Es decir, ¿qué se puede trabajar con el geoplano? Pues la descomposición de figuras geométricas. También podemos trabajar ellas. Y otro de los contenidos relevantes o que creo que tiene potencialidad para trabajar en el geoplano sería los perímetros y áreas en cursos más avanzados. Voy a limpiar el manipulador. No sé si ustedes les han pasado el link y lo están manipulando conmigo, pero me gustaría que si pueden abriesen el link, porque les voy a lanzar ahora una pregunta que me gustaría que compartiesen. Como les he comentado, uno de los contenidos que se pueden trabajar es perímetro y área. Entonces, si yo les preguntase de este cuadrado cuál es su perímetro y cuál es su área, podríamos decir que este cuadrado tiene de perímetro 4 unidades, entendiendo que de puntito a puntito hay una unidad, podrían ser centímetros, podrían ser milímetros, sería lo mismo, serían unidades. Por lo tanto, el perímetro de este cuadrado sería 4 unidades. Y si hablásemos de área, ¿cuál sería el área de este cuadrado? Una unidad cuadrada, porque está formado por el cuadrado. La pregunta que les lanzo, y les voy a dejar un minuto para que piensen, es ¿cuál sería el cuadrado de área doble y cuál sería el cuadrado de perímetro doble? El cuadrado de área doble y el cuadrado de perímetro doble. ¿Por qué estas preguntas? Porque no sé allí, pero al menos aquí en España hay muchísimas dificultades con el perímetro y el área y sobre todo con la relación que existe entre el lado y el perímetro y el lado y el área. Y indagando con el geoplano acerca de estas cuestiones, se puede trabajar esa confusión. Dejo unos minutos, no sé si tienen abierto el manipulador y lo están haciendo. Dejo un minuto y les doy la respuesta. Discutimos la respuesta. Pues bien, si lo han pensado, el cuadrado de perímetro doble sería, lo voy a dibujar ahora en azul, sería el cuadrado que tiene el doble en todos sus lados. Este sería el cuadrado de perímetro doble, porque el cuadrado rojo tenía un perímetro de 4 unidades, el cuadrado azul tiene un perímetro de 8 unidades. Pero ¿qué ocurre con el cuadrado de área doble? No coincide con el cuadrado de perímetro doble. ¿Por qué? Porque el cuadrado azul tiene como área 4 veces el área del cuadrado rojo. El área del cuadrado azul tendría 4 unidades cuadradas en lugar de 2 unidades cuadradas. ¿Cuál sería el cuadrado de área doble? Pues en este caso, representándolo con la goma de color lila, sería este cuadrado que estoy dibujando
a continuación. Este sería el cuadrado de área doble. En este sentido, tenemos, ¿por qué sabemos que es el cuadrado de área doble del cuadrado rojo? Porque fíjense, el cuadrado rojo, aquí tendríamos la mitad de su área, la mitad de la unidad. Aquí tendríamos la otra mitad y el trocito de abajo sería el doble que está aquí. Por lo tanto, 2 unidades cuadradas. Esto es una de las potencialidades que puede tener el geoplano. Por supuesto, esto nos ayuda pues, a explicar la relación que existe entre el perímetro y el lado, que en este caso es proporcional o lineal, y la relación que existe entre el lado y el área, que no es proporcional o lineal. Y muchos de los alumnos se creen que si el lado es el doble, el área es el doble, cuando sería 4 veces más. Bueno, después podemos discutir algo más. Me vuelvo a la presentación. Por lo tanto, como ven, estos serían algunos de los contenidos que podemos trabajar con el geoplano. Perímetros y áreas, como han visto, sobre todo esa relación que existe entre el lado y el perímetro y el lado y el área, que muchas veces se confunden creyendo que la relación también es lineal o proporcional con las áreas y a veces con el volumen. También se tiene esa confusión, pero obviamente con el geoplano no se puede trabajar ya esa relación. Y, sobre todo, el reconocimiento, representación, clasificación y descomposición de figuras geométricas planas. Pues bien, pasemos al tercer material, que es el que me gustaría compartir en esta tarde. El siguiente material son los mosaicos. Los mosaicos son recubrimientos del plano. ¿Qué es un recubrimiento? Pues un recubrimiento del plano es un recubrimiento donde las figuras no se solapan ni dejan huecos entre ellas. Las piezas que se utilizan reciben el nombre de teselas, baldosas o losetas, no sé el nombre que utilizan allá. Existen muchas formas de obtener un mosaico y se pueden, por tanto, obtener diferentes mosaicos pues, combinando diferentes tipos de polígonos. ¿Por qué he seleccionado este material, los mosaicos? Porque, como les dije, pues es un material que si no se dispone también es de fácil creación a partir de plantillas y al igual que el resto de materiales les he incluido un enlace con información sobre el material e inclusive donde aparecen algunas actividades para trabajar en educación primaria. No obstante, en esta presentación pues vamos a ver algunas de ellas. ¿Qué contenidos podemos trabajar con los mosaicos? Pues recubrimientos del plano, por supuesto, es decir, la elaboración o la construcción de mosaicos, la descomposición de figuras, por supuesto también el reconocimiento de figuras, al igual que se puede trabajar con el geoplano o con los bloques lógicos. También se podrían trabajar las simetrías, las áreas permiten trabajarlas y, sobre todo, la visualización o representación espacial. Por ejemplo, en la actividad que aparece a la derecha, donde dice, ¿podrías completar un plano con cada una de esas figuras? La pregunta sería, ¿con cuál de esas figuras, únicamente usando esa figura, no utilizando una combinación de polígonos, sino únicamente utilizando esa figura, sí se puede cubrir el plano? Es decir, sí se puede realizar un mosaico con esa figura. Voy a dejar unos segundos para que lo piensen. Y ahora lo discutimos con cuál de esas figuras se podría cubrir el plano. Si tuviésemos los mosaicos para manipular con ellos, verían que es muy sencillo comprobar con cuál de ellas se puede, con cuál de ellas no. Pero lo más importante de todo no solo es la comprobación con el material o la manipulación con el material, sino que la manipulación puede explicar la justificación matemática que hay detrás, que es lo que quiero que averigüen. ¿Por qué únicamente se puede construir mosaicos con algunas figuras regulares, como aparecen ahí, y no con otras? Dejo unos segundos para que piensen y lo discutimos.
En este caso, podríamos utilizar aquellas figuras geométricas que aparecen ahí, donde en uno de sus vértices, al unir todas las figuras, formen ángulos de 360 grados. Es decir, se consiga un ángulo completo. Por lo tanto, por eso se dice que únicamente, aunque se pueden utilizar algunas figuras más de las que hay ahí que se presentan, se dice que únicamente hay 3 mosaicos que se pueden construir con figuras geométricas regulares, con polígonos regulares, que serían el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono regular. ¿Por qué? Porque si unimos en un vértice 6 triángulos equiláteros, tenemos 6 por 60 grados, porque cada ángulo de un triángulo equilátero mide 60 grados. Por lo tanto, forman un ángulo completo que serían los 360. En un hexágono pasaría lo mismo. Tendríamos ángulos de 120 grados, por lo tanto, 3 hexágonos regulares formarían un ángulo completo. Y con el cuadrado pasaría igual. 4 cuadrados forman ángulos de 90 grados y, por lo tanto, se podría formar un mosaico. En este caso, pues obviamente si ven el trapecio rojo, pues como es la mitad del hexágono, también permitiría pues la construcción de ese mosaico. Bueno, pues el uso de los mosaicos, la manipulación de este material, pues permite trabajar y visualizar lo que ocurre en ese vértice donde se unen esas figuras geométricas y entonces contar pues los ángulos. Además, como han visto en esa actividad, otra de la potencialidad de los mosaicos sería el trabajar ángulos, uno de los conceptos que también les cuesta a nuestros estudiantes. Y, por ejemplo, una de las actividades que les pongo como ejemplo ¿sería capaz de calcular cuál es el valor de cada uno de los ángulos formados en el vértice en el que se unen todas las figuras? Por supuesto, no se les da datos, pero se les está dando muchísimos datos en esas figuras. ¿Por qué? Porque el triángulo verde, bueno, es un triángulo equilátero y, por tanto, el ángulo de ese triángulo equilátero, este ángulo, el ángulo que se junta con el vértice en el que se junta con las otras 2 figuras, pues forma un ángulo de 360. Si el triángulo equilátero es un ángulo de 60 y los otros 2 ángulos son iguales, pues podríamos calcular cuánto vale cada uno de estos ángulos. 360 menos 60, tendríamos 300 grados a dividir entre 2 ángulos, por lo tanto, cada ángulo sería de 150. Por lo tanto, les estoy mostrando pues otra potencialidad que podría tener pues este tipo de material. Y finalmente, de esta primera parte, el último material pues, que voy a compartir con ustedes en cuanto a la primera alternativa, que sería el uso de recursos, que es el Tangram. Quizás este material lo conozcan más, no lo sé, luego pueden decirme si los utilizan o si tienen alguna experiencia en el aula con ellos. En este caso hablo del Tangram chino, porque también hay diferentes tipos de Tangram. El Tangram chino se compone de un cuadrado formado por 7 piezas que pueden unirse para crear pues, diferentes formas. Y las 7 piezas son 5 triángulos, 2 de ellos son pequeños, 2 grandes y 1 mediano, un cuadrado y un rombo. Al igual que el resto de materiales, tienen un enlace donde pueden encontrar información sobre el Tangram y además en ese enlace disponen de plantillas para crear su propio Tangram. Porque los Tangram normalmente pues, suelen ser también de plástico, de madera, pero el Tangram sí que es muy fácil crearse uno mismo su propio Tangram con cartulina o simplemente con un trozo de papel. También disponemos de Tangrams virtuales, como el que les voy a mostrar a continuación, donde se va a ver la potencialidad de algunos contenidos con los que podemos trabajar con el Tangram. Este es un Tangram virtual, también tienen el enlace
Pueden manipularlo a la vez que yo lo estoy presentando, por si después pues, se les presenta cualquier duda o comentario. Uno de los contenidos que se puede trabajar con el Tangram y que es de gran potencialidad, pues sería la visualización o los puzzles. ¿Vale? La representación espacial, la visualización. ¿Por qué? Porque se les puede dar plantillas como las que aparecen en esta página web. Estas plantillas están divididas, pero también se les puede dar la silueta que hay, si buscan en internet las encontrarán. Hay siluetas completamente en gris o en negro donde los alumnos no tienen la pista de cómo tienen que poner las piezas del Tangram. En este caso, pues este es un manipulador virtual y podríamos coger la pieza e ir formando los puzzles que aparecen aquí, ¿vale? Es decir, tendríamos que ir formando pues los puzzles que aparecen. Pueden ustedes después manipularlo más, ¿vale? Pero al ser un manipulador virtual tenemos nuestro propio Tangram y podemos, por ejemplo, pues crear pues esas siluetas. Por supuesto hay algunas de ellas, pero si buscan en las páginas web ya les digo que pueden encontrar inclusive siluetas en las que no están divididas en las piezas del Tangram para cursos superiores, si quieren trabajar la visualización. Vuelvo a la presentación para que vean otro tipo de contenidos que podemos trabajar con el Tangram. Acabamos de ver la visualización o puzzles, que son los que les he mostrado con el Tangram virtual, pero por supuesto pues se pueden trabajar, al igual que con el resto de materiales que les he mostrado, el reconocimiento de figuras geométricas y la composición y descomposición de figuras geométricas, por supuesto, porque se puede ver, por ejemplo, que el triángulo mediano está formado, por ejemplo, por 4 triángulos. El triángulo grande está formado por 4 triángulos pequeñitos y con el uso de varios Tangrams, pues podrían superponer o construir el triángulo mediano, el triángulo grande, con 4 triángulos pequeñitos. Por lo tanto, se puede trabajar, por supuesto, la descomposición de figuras geométricas. O, por ejemplo, el romboide es 2 veces el triángulo pequeñito, o el cuadrado también es 2 veces el triángulo pequeño, y así podríamos trabajar la composición y descomposición de figuras geométricas. Pero a mí personalmente también me gusta el Tangram porque se puede trabajar con este material las fracciones, la introducción del significado de fracción como parte todo. Parece que se conoce la parte del Tangram pues más relacionada con lo que sería la geometría, pero también podemos trabajar el Tangram un contenido de números, que serían las fracciones. Y es la actividad que les propongo a continuación y que sí que me gustaría que pensasen para después pues resolverla. Con esta actividad que les propongo aquí en esta diapositiva estaríamos trabajando la idea de parte todo. Es decir, una fracción, tenemos un todo y tenemos que representar una parte de ese todo o unidad. Y podríamos trabajar desde la parte al todo y también desde el todo a la parte. Y eso lo van a ver lo que significa pues, en la actividad que les propongo. Me gustaría que las leyeran y les voy a dar unos minutos para que piensen cómo el Tangram puede ayudar a resolver las preguntas que se les hace y cómo el Tangram podría ayudar a introducir un concepto que suele ser de muchísima dificultad en el alumnado de primaria, como es la fracción. Les dejo unos minutos para que piensen y discutimos.
Bueno, si les ha dado tiempo a pensar en el tangram y en las preguntas que ahí se les hace, pues ¿qué fracción representa el área del triángulo grande respecto al área del tangram? Pues hablábamos de 1/4. ¿Por qué? Porque el área del tangram, el tangram, estaría formado por 4 triángulos grandes. Por lo tanto, sería fácil ir construyendo el propio tangram con 4 triángulos grandes y el alumnado se daría cuenta de que es uno de 4 que utilizo para formar la unidad o el todo. ¿Qué ocurre con el triángulo mediano? Pues el triángulo mediano sería, en este caso, si el triángulo grande es 1/4, como el triángulo mediano es la mitad del triángulo grande, estaríamos hablando de 1/8. Pero también lo podrían comprobar los alumnos cogiendo 8 triángulos medianos y construyendo el propio tangram con esos 8 triángulos medianos y viendo que es 1 de 8. O inclusive haciendo otras relaciones. Por ejemplo, si saben que el triángulo mediano, el triángulo grande es 1/4 del tangram, pues el triángulo mediano, si es la mitad del triángulo grande, obviamente será 1/8. ¿Cuánto es el triángulo pequeño? Si les ha dado tiempo a pensarlo, pues sería 1/16, porque el tangram estaría construido por 16 triangulitos pequeños. ¿Qué fracción representa? Después se pueden hacer relaciones entre las figuras, también para trabajar las fracciones. Por ejemplo, ¿qué fracción representa el área del cuadrado respecto del triángulo mediano? Pues se pueden dar cuenta que tanto el triángulo mediano como el cuadrado tienen la misma área. ¿Cómo se podría saber que tienen la misma área? Se podría coger el triángulo pequeño y ver que el cuadrado está formado por 2 triángulos pequeños y el triángulo mediano también. Por lo tanto, tienen la misma área. ¿Y el área del triángulo pequeño respecto del romboide? Pues el área del triángulo pequeño respecto del romboide sería la mitad, porque el triángulo sería 1/2 del romboide. Y con relación a las últimas preguntas, que serían del todo a la parte, es decir, se les proporciona un dato, una parte, y hay que reconstruir el todo. En este caso, por ejemplo, si el triángulo pequeño es la mitad de la unidad, en este caso tendríamos la mitad de la unidad y se les pregunta por qué reconstruyan la unidad, reconstruir el todo. Pues el todo, en este caso, sería el cuadrado, porque el triángulo, bueno, puede ser el cuadrado, puede ser el romboide, puede ser el triángulo mediano, podríamos construir muchos todos, ¿vale? Pero sería justo el doble del triángulo pequeño. Si el triángulo mediano es 1/4 de la unidad, ¿cuál sería la unidad? Pues si es 1/4 de la unidad, estaría formada la unidad por 2 triángulos grandes. Y en la última pregunta, si el romboide es la mitad de la unidad, ¿cuál es la unidad? Pues podría ser un triángulo mediano. El triángulo mediano está formado por 2 romboides. Estas son algunas ideas, la potencialidad del tangram, por supuesto, se pueden plantear muchísimas actividades para trabajar con fracciones, pero esta sería una de ellas, mostrándoles pues, la potencialidad del tangram para la introducción de lo que sería la idea de fracción a través de las áreas. Pues bien, hasta aquí los materiales que les quería compartir con ustedes. En el libro que les he comentado, que se pueden descargar del RUA, se presentan otras propuestas con otros materiales, como por ejemplo el ábaco, las regletas de Cuisenaire, las balanzas, los policubos y el polidrón. No sé si alguno de estos también los conocen, pero se presentan algunas propuestas con actividades para educación primaria en ese libro. Bien, pasemos a la segunda alternativa, que es la enseñanza de las matemáticas basadas en proyectos. Esta enseñanza se basa en el aprendizaje por investigación, que en inglés es el Inquiry-Based Learning o Project-Based Learning, si lo conocen, y se basa en la resolución de situaciones problematizadas que normalmente responden pues, a un contexto personal y social próximos a los niños y niñas, es decir, situaciones próximas a los niños. ¿Qué es lo que permite este tipo de enseñanza? Si alguno de ustedes pues, la utilizan en sus aulas. El desarrollo de competencias, entre otras la matemática, ya que implica usar conceptos matemáticos para resolver una situación problematizada. Es decir,
que eso realmente es la definición de ser competente. Por otro lado, también este tipo de enseñanza ayuda a los alumnos a reconocer pues, ese carácter instrumental que tienen las matemáticas y, por lo tanto, pues, aumenta el interés, la curiosidad, la motivación, pues, disminuyendo pues, ese desinterés que a veces tienen por las matemáticas. Pues bien, les voy a presentar un ejemplo de la enseñanza por proyectos. Por supuesto, este tipo de alternativas se podría emplear hoy en la situación que tenemos muchas veces de teletrabajo, puesto que se pueden lanzar una situación problematizada a nuestros alumnos y hoy en día se dispone de muchísima información para que por ellos mismos y siendo autónomos, por supuesto, siempre con una guía del profesor, den respuesta a esa situación problematizada. El ejemplo que les voy a enseñar está en el libro que les he dicho. Los autores de esta propuesta están, los nombres aparecen en la diapositiva y trata sobre la recuperación de la playa del Postiguet. La playa del Postiguet es una playa de aquí de Alicante y es un proyecto dirigido en este caso a alumnado de sexto de educación primaria, aquí en España dirigido a 11-12 años. La situación problematizada que se presenta en este proyecto es la siguiente. Como ven, pues es una situación y los alumnos pues tienen que buscar solución, y es que tras el temporal de este año, el ayuntamiento ha visto que el viento se ha llevado una parte de la arena que forma la playa del Postiguet y solicita nuestra colaboración para calcular cuánto costaría reponer la arena perdida. Disponemos de un trimestre para la entrega de presupuestos. Bien, tras la introducción de la situación, se pueden preparar unas preguntas guía que ayuden al alumno a comenzar y a reflexionar sobre cómo puede abordar la situación. Pero, aunque en esta diapositiva he puesto algunas preguntas para hacerles reflexionar, las respuestas no se les daría al alumnado. Es decir, la intención es que ellos den respuesta a esa situación y si en algún momento están bloqueados o necesitan nuestra ayuda, sí que proporcionársela. Por ejemplo, ante esa situación problematizada, pues tendríamos que pensar, ¿qué necesitamos saber para hacer un presupuesto? Pues bien, la arena que ha desaparecido. ¿Cómo podemos saber cuánta arena se ha llevado el viento? Tomando medidas de la playa. ¿Y qué necesitamos medir? Pues en este caso el volumen de la arena que ha desaparecido. Y para saber el volumen, pues ¿qué necesitamos calcular? Pues en este caso el largo, el ancho de la playa, que sería el área, estamos calculando el área, y por supuesto, como la playa nunca tiene una forma regular, pues tenemos que saber cómo calcular el área de una forma que no es regular. Por ejemplo, pues descomponiéndola o dividiéndola en otras figuras geométricas de la que sí conozcamos el área para la fórmula del área para calcularla. ¿Y cómo podemos tomar las medidas que necesitamos? Pues, por supuesto, acudiendo a la playa, pero en situaciones como la que tenemos ahora, pues no podríamos ir y, por lo tanto, pues hay otras formas de saberlo sin salir de clase, que sería mediante Internet. Y es aquí donde se le podría proporcionar una guía para utilizar una herramienta que es muy útil y que se puede encontrar en Internet, que es la de Google Earth. De hecho, el maestro podría incluir una pequeña ficha con los comandos básicos a utilizar en Google Earth. Esta ficha, si la quieren visualizar, pues aparece en el libro, en la propuesta de este proyecto. Y tal y como se observa en la foto que les estoy mostrando en la diapositiva, pues se tenía que calcular el superficie de esa playa, que es la playa del Postiguet, de la ciudad de Alicante, que como ven es irregular. Por lo tanto, una propuesta, porque habría muchísimas soluciones, es la que aparece en esta fotografía, que es dividir esa playa en triángulos, de los que sí que conocemos la fórmula del área para calcularla, y un rectángulo. Ahí aparece un rectángulo que también conocemos su fórmula del área. Por supuesto, podríamos hacer diferentes descomposiciones. ¿Qué nos permite Google Earth? Pues con la opción de la regla, nos permite medir. ¿Vale? Medir las distancias y, por lo tanto, calcular las áreas de cada uno de esos polígonos. Entonces, la suma de todas las áreas de todos esos polígonos, que en este caso son triángulos y el rectángulo, pues nos daría el área de la playa del Postiguet.
Una vez calculada el área, como ven, necesitamos conocer el volumen. Y aquí, pues, se les proporciona otro dato, pues, para seguir indagando acerca de cómo calcular ahora ese volumen. Y en la playa del Postiguet hay algunos columpios y lo que se muestra en la fotografía es el trozo de arena que había desaparecido de los columpios, que en este caso tenía una altura de 26. Piensen que si se tiene el área, necesitamos ahora la altura para obtener el volumen, pues, de ese prisma que aparece. La altura sería de 26 centímetros, pero el problema ahora es que toda la altura de la playa no es igual, ¿vale? Es decir, se desaparece más arena en la parte del paseo que en la parte cercana a lo que, a lo que es el agua. Por lo tanto, una posible solución, porque piensen que lo que estamos calculando es una aproximación, una posible solución sería utilizar el conocimiento de triángulos semejantes midiendo la distancia de los columpios a la orilla y del paseo a la orilla. Y aparecen los triángulos que tienen a la derecha de la fotografía y así podemos calcular la altura que tendría el trozo de arena, la altura que tendría la arena que ha desaparecido a la altura del paseo. Y se nos formaría un triángulo como el que tienen en su parte de abajo de la diapositiva, de 0,40 de altura, que aproximadamente si descomponemos ese triángulo, pues podríamos decir que la altura de la arena desalojada pues tendría una altura de 0,20. Una aproximación. Y ya les comento que es una manera de resolverlo. Hay muchas otras. Con el volumen ya calculado, puesto que ya el volumen sería el 0,2 por el cálculo del área que ya habíamos obtenido de la superficie de la playa, pues solo quedaría ya la elaboración del presupuesto. Pero para la elaboración del presupuesto, el estudiante necesita información sobre empresas que proporcionen arena y, por supuesto, pues la arena tiene un coste y también el transporte. Entonces, aquí el maestro tiene dos opciones. Una es que los alumnos busquen por ellos mismos empresas que proporcionen dicha información o proporcionarlo el propio maestro, con datos reales pues, que se puedan encontrar. Por ejemplo, aquí se les proporcionaba 2 empresas y se les daba como información el coste de la arena y también el coste del transporte, así como la capacidad que tenía cada uno de los camiones. Esta sería una opción. Como ven, se elaboraría el presupuesto, donde tienen que hallar pues, cálculos pues, para saber el precio que tendría cada uno de los camiones, el precio que tendría el total la arena, el número de camiones necesarios, el precio total y el precio del transporte por cada uno de los camiones que serían necesarios. Y se pueden comparar pues, varias empresas y ver pues, cuál es la empresa que más interesa. Bueno, pues como ven, un proyecto necesita del uso de muchísimos contenidos matemáticos y relacionar estos contenidos matemáticos. Y resolviendo situaciones problematizadas como la que se ha presentado en este proyecto, pues se puede mostrar el lado práctico de esas matemáticas, el porqué de las matemáticas, la importancia que tienen en nuestra vida. Este es un ejemplo para sexto curso, pero por supuesto en el libro tienen otras propuestas para cursos inferiores, como por ejemplo la elaboración de una receta de cocina, dar a conocer el centro construyendo una maqueta, o por ejemplo la propuesta de una organización de un evento, como puede ser un viaje de final de curso o una cena de final de curso, una comida, o la propuesta de un equipo ideal de deporte. En el libro creo que aparece, si no recuerdo mal, de un equipo de fútbol, pero se podría hacer de cualquier deporte pues, más próximo al alumno pues, que se juegue pues, en su país. Pues bien, esta sería la segunda alternativa que quería compartir. Vamos a comenzar ahora la tercera alternativa, que son las rutas matemáticas.
¿Qué son las rutas matemáticas? No sé si alguno de ustedes ha leído sobre ellas, si las utilizan allí, pero son itinerarios recorridos por pueblos, ciudades, barrios o lugares donde los niños puedan realizar actividades matemáticas fuera del contexto del aula. ¿Qué permiten las rutas matemáticas? Las rutas matemáticas también permiten desarrollar aspectos de la competencia, es decir, el desarrollo de destrezas. Y por otra parte, y no menos importante, pues apreciar la manera en la que las matemáticas pues están presentes en nuestro alrededor. Eso es lo que proporciona las rutas matemáticas. Voy a mostrar un ejemplo que aparece en el libro del RUA. De nuevo, arriba aparecen los autores de esta propuesta, que hoy en día son maestros, y tiene por título, Universitario por un día. La propuesta se realiza en el campus de la Universidad de Alicante. Es una ruta matemática por el campus de la Universidad de Alicante y, de nuevo, está dirigida para alumnos de sexto curso. En esta ruta, no solo los alumnos tienen que hacer, en esta ruta y en todas las rutas matemáticas, no solo los alumnos realizan actividades relacionadas con las matemáticas en algunas paradas que se van haciendo, sino que normalmente está ligada también a ofrecerles información, en este caso sobre la Universidad de Alicante o sobre sus estudios que harán cuando lleguen a la universidad, sino que si la ruta matemática, por ejemplo, es en un parque o en una ciudad, pues se puede aprovechar para ambientar esa ruta matemática sobre alguna historia de la ciudad, alguna leyenda o inclusive pues proporcionándoles información pues sobre la cultura, arquitectura, relacionándola así pues con otras áreas que no sean solo las matemáticas. Además, normalmente en las rutas matemáticas se diseña un libro o una libreta o un dossier que lleva el alumno y la alumna, los alumnos y las alumnas, a lo largo de esta ruta y que deben ir completando en las paradas que se van realizando. Lo que les estoy presentando en esta conferencia es el libro del alumno. Aunque la guía completa, si la quieren visualizar ustedes, está en el libro. En el libro sí que aparece la guía completa para el profesor. Como verán, pues a lo largo de esta ruta, que es la que voy a poner como ejemplo, pues se van a trabajar muchos contenidos matemáticos. Así, por ejemplo, en la parada 1, que son las dos actividades que tienen aquí, pues en la primera actividad se comienza con una actividad de localización a través de coordenadas, ya que se les da cada una de las paradas a través de las coordenadas. Y en la segunda actividad de esta parada 1 es una actividad que tienen que hacer a lo largo de todo el recorrido y lo que se les pide o se les solicita es que completen la tabla identificando figuras y cuerpos geométricos que vayan reconociendo a su alrededor. Y además que digan la cantidad que han visualizado. ¿Para qué se va a utilizar esta recogida de datos? Para la última actividad, donde trabajarán estadística, donde se les pedirá pues, que hagan una tabla de frecuencias y se les pedirá algunos estadísticos. Pues bien, para que vean las actividades que aparecen en esta ruta como guía para la diversidad de actividades, porque en una ruta matemática se pueden trabajar tanto contenidos de números, como de geometría, como de medida, como de estadística, es decir, que pueden incluir una gran variedad. En la parada 2, en este caso, en esta ruta, pues se trabaja con un reloj de sol, donde tienen que entender el funcionamiento de un reloj de sol y se les solicita, se les pide pues, que realicen algunos cálculos. Por ejemplo, en la parada 3 se les proponía una actividad con el uso de mosaicos, que ya hemos trabajado con mosaicos con otro recurso, pues aquí se les pedía pues, que identificaran la figura que forma ese mosaico y, por supuesto, pues el movimiento que da lugar, pues si son traslaciones, son giros, son simetrías. Eso sería lo que implicaría la parada 3.
En la parada 4 se les propone un problema donde tienen que hacer operaciones con números decimales. Este problema está relacionado con una curiosidad en la construcción de escaleras, relacionado con arquitectura, que está relacionado en verdad con una normativa que hay vigente para la construcción de escaleras, pues en este caso en el Ayuntamiento de Alicante. En la parada, bueno, la parada 5 pues sería el descanso, la hora del almuerzo, y se continúa la parada 6 trabajando con las simetrías. Estas simetrías se trabaja en un monumento que hay en el campus de la Universidad de Alicante de conmemoración. En la parada 7 aparece otro contenido donde tienen que, por ejemplo, calcular una serie de, bueno, hacer una serie de operaciones, pero la principal intención es que vean el funcionamiento de un reloj solsticial. Lo que ven en la fotografía no es una farola, sino es un reloj solsticial. Se les explica su funcionamiento y tienen que, bueno, pues, hacer los cálculos pues, para ver cómo funciona. En la parada 8, esa parada es justo enfrente de la Biblioteca General del campus de la Universidad de Alicante, que la tienen en la fotografía, y lo que se les pide, por ejemplo, es calcular la altura del edificio utilizando un espejo. En la parada 9, está relacionado con medidas y con la capacidad de unos estanques que aparecen, y lo que se le pide es por la capacidad, ¿vale? ¿Cuál de ellas tiene mayor capacidad? Se le pide y entonces aquí pues entrarían las mediciones y entraría pues el cómo calcular pues los volúmenes. En la parada 10 aparece el concepto de fracción, ya que se les pide pues, la fracción que representa las áreas de las puertas en relación al área ocupada por la cristalera que se observa en la fotografía que aparece ahí, que es otro de los edificios del campus de Alicante. Y ya por último, en la última parada, que sería el fin del viaje, pues como les he comentado, a lo largo de toda la ruta pues se les pide que registren esas figuras geométricas y esos cuerpos geométricos, y lo que se les pide es que elaboren una tabla de frecuencias y en este caso se les pide la figura o cuerpo geométrico que más se ha repetido, es decir, la figura o cuerpo geométrico que más haya o que más hayan visualizado. Bueno, pues aquí se acaba el ejemplo de lo que sería una ruta matemática. Por supuesto, es una ruta por el campus de la Universidad de Alicante, pero si quieren visualizar otras rutas, pues en Internet tienen información. También en el libro que les he comentado, pues aparecen rutas pues, por otras ciudades de la provincia de Alicante, y también aparecen otras dos propuestas, una ruta matemática en un polideportivo y una ruta matemática por el mercado de abastos. El mercado de abastos de la ciudad de Alicante. Creo que aparece, pero bueno, son ideas para diseñar pues, sus propias rutas. Pues bien, como han visto, las rutas matemáticas implican salir fuera del aula. ¿Qué hacemos en tiempos de la COVID o en tiempos de teletrabajo? Pues bueno, podemos crear nuestras rutas matemáticas virtuales. ¿Cómo? Pues hay museos, se me ocurren museos, tanto nacionales como internacionales, que, por ejemplo, ofrecen visitas virtuales libres, gratuitas. Por ejemplo, aquí en la fotografía pues es el Museo de las Artes y las Ciencias de la ciudad de Valencia. Este museo permite una visita virtual y, por tanto, se podría hacer una ruta matemática dentro del museo. Podemos dar a conocer pues, el museo e inclusive pues, trabajar pues, algunas zonas o áreas del propio museo que queramos trabajar, ya no solo en el área de matemáticas, sino en relación con cualquier otra área de conocimiento que se esté dando en ese momento. Porque vean lo que les estoy comentando, voy a entrar en el enlace del propio museo para que vean. A ver, creo que lo tengo. Como ven, se permite entrar dentro del museo y permite visitar pues, las instalaciones, ¿vale? De manera virtual. Se puede pues, ir
¿vale? Se puede ir visualizando pues todo lo que hay pues dentro del museo. Por supuesto, esto requiere una preparación, pero sí que se pueden hacer ciertas actividades pues a lo largo de un trocito del recorrido de algo que queramos trabajar. Bueno, es una propuesta. Algunos de mis estudiantes de grado han diseñado algunas propuestas durante este tiempo para la aplicación en el aula mientras que hemos estado teletrabajando, y me parecen buenas propuestas pues para trabajar con los niños y niñas de educación primaria. Bueno, esto sería una idea. Y para finalizar, tendríamos la última alternativa que les quiero presentar. Por supuesto, habrá muchas otras, que son los escape room educativos o los breakout educativos. La diferencia entre el escape room educativo y el breakout educativo no es más que el escape room, los participantes tienen como objetivo salir de una habitación en un tiempo determinado, donde tienen que superar pues, una serie de retos o pruebas y que están en distintas localizaciones, pero el objetivo es salir de una habitación. ¿Cuál es la diferencia con el breakout educativo? Pues en los breakouts educativos los alumnos ocupan un mismo espacio, que puede ser el aula, y el objetivo es resolver un misterio o abrir para resolver pues, una prueba y resolver ese misterio o esa historia que hayamos creado. Por lo tanto, no es salir de una habitación, sino pues normalmente es abrir una serie de cajas y resolver un misterio. Lo importante de los breakout educativos o de los escape room es la narrativa o historia que se genere tiene que ser interesante y que motive pues, al alumnado. Por supuesto, en esta alternativa, pues de nuevo se pueden trabajar pues distintas competencias y distintos contenidos, inclusive de distintas áreas, no solo matemáticos. En un escape room educativo o en un breakout educativo se podrían proponer retos o pruebas de distintas áreas de conocimiento. Por supuesto, se puede hacer un breakout educativo únicamente del área de matemáticas. Sí que me gustaría compartir con ustedes un material que ha diseñado el profesor Pedro Antonio Martínez, que es compañero también de la Universidad de Alicante, pero también es profesor de secundaria, donde tiene una web donde explica cómo diseñar o lo importante pues que se tiene. Es como una guía básica para el diseño de un breakout educativo para nuestras aulas. Y la verdad es que me parece que es un libro muy, muy interesante si ustedes quieren diseñar pues, su propio breakout educativo para hacer con sus alumnos. Voy a compartir. Voy a entrar en detalles del libro porque creo que es un recurso y un material. Tienen el link, que supongo que se los habrán compartido, y pueden visualizarlo o pueden analizarlo pues, posteriormente. Pero para que vean la información que aparece en el link, es una guía básica para el diseño de breakout educativo. Al inicio, a ver si funciona, creo que sí. Al inicio, pues tienen, bueno, ahí tienen el índice y al inicio, pues aparece un poco la caracterización que tendrían los breakout educativos. ¿Por qué se caracterizan los breakouts educativos? Pues porque son altamente motivadores. No sé si alguno de ustedes los conocían y los aplican en sus aulas. Porque potencia la imaginación y creatividad, porque se pueden trabajar gran cantidad de contenidos, inclusive de distintas materias, relacionando materias, porque fomenta el trabajo cooperativo, porque desarrolla el pensamiento crítico y, sobre todo, porque ayuda a desarrollar las competencias. Ahora mismo, pues hay que desarrollar competencias. Y sobre todo, el alumno es el centro de la experiencia. Es decir, el profesor guía, pero el alumno es el centro de esa experiencia.
Si después hojean lo que es el libro, pues les da orientaciones de cómo generar una buena narrativa para diseñar su breakout educativo o escape room y, por supuesto, les ofrece una gran cantidad de propuestas para la elaboración de actividades o puzzles. ¿Vale? Por ejemplo, cómo hacer puzzles mediante filtros, mediante códigos, encriptaciones. ¿Vale? Tienen un montón de información que a su disposición para la generación pues, de actividades y diseñar su breakout educativo. Además, al final de todo, ofrece una propuesta inclusive de evaluación. Bueno, ofrece también información sobre materiales, los materiales que necesitarían, distintos tipos de candados que puedan utilizar con sus alumnos, en fin. Mucha información, pero lo que sí que me parece importante, aparte de todas las orientaciones bueno, orientaciones, consejos que le dan, es sobre todo que también aparece pues, una rúbrica de cómo poder evaluar a través de breakout educativo pues, a nuestros alumnos. ¿Vale? Pues también hace como una propuesta de cómo poder, de un modelo de rúbrica para evaluar a nuestros alumnos. Esto es lo que quería compartir con ustedes sobre los breakout educativos y por mostrarles algunos ejemplos, y con esto voy a finalizar mi conferencia de hoy, por mostrar la parte de digital, ¿no? Digital, y es cómo podemos adaptar los escape room educativos, porque obviamente ahora, por lo menos en España, hemos vuelto a las aulas, pero hemos estado 4 meses teletrabajando. ¿Cómo podríamos llevar los escape room educativos de manera virtual? Pues bueno, hay ejemplos ya de diseños de escape room virtuales utilizando una plataforma que no sé si la conocen, que es Genial. Y esta plataforma, aunque si buscan los enlaces que les he puesto son ejemplos de breakout educativos virtuales, pero pueden generar su propio breakout educativo, además gratuitamente. ¿Vale? Es algo que se puede, no sé si tiene alguna limitación, pero que se puede diseñar. Por mostrarles algunos ejemplos, y con esto ya finalizamos, puesto que estos ejemplos los tienen también ustedes, los links. Aquí tienen en el primer enlace pues un escape room donde pues aparece una introducción, donde los alumnos tienen una introducción, de ahí que les haya dicho que es muy importante que esa historia o esa narrativa pues sea de interés o que pueda motivar al alumno para que entren dentro de lo que sería ese breakout educativo, lo que sería la historia y que den respuesta a esa historia, pues explican también los personajes. Y, por supuesto, pues las misiones que tienen que realizar. Como ven, pues aparece una misión y el resto de misiones están bloqueadas y no se pueden hacer hasta que no se pasa de esa misión. ¿Vale? Que eso es el interés de los breakout edu. Vamos abriendo cajas, descubriendo, intentando resolver el misterio, pero muchas veces no se puede continuar si no se resuelve anteriormente pues, otros acertijos o otras actividades que se hayan puesto dentro de los breakout edu. Por ejemplo, pues en esta misión, pues se les pregunta que responden a la pregunta para pasar al siguiente escenario y en este caso pues es una secuencia de números. Según la siguiente secuencia de números, pues cuál es el que va a continuación. Para que vean un ejemplo y otro ejemplo que es en el segundo link, que es de otro colegio de educación primaria, pues se le da a empezar y de nuevo pues aparece pues unas instrucciones, una historia, ¿vale? Y aparecerían las misiones que tienen que ir haciendo, ¿vale? Pues la misión 1, pues qué falta para completar la operación, ¿vale? Entonces van resolviendo las misiones hasta que dan respuesta pues a esta historia o a este misterio que nosotros hayamos incluido en esa historia o en esa narrativa pues que se ha creado.
Bueno, pues con esto, puesto que también me gustaría pues, tener tiempo para la discusión o para sus comentarios, con esto finalizo pues, la conferencia de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido de interés y de nuevo pues muchísimas gracias por vuestra atención y por la invitación pues, a formar parte pues, de este programa del sábado docente de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Zeneida por su excelente conferencia, sobre todo con una variedad de ejemplos que le permitirán a los docentes de primaria más adelante tener la oportunidad de manipularlos, de tener la oportunidad de poder manejarlos y bueno, con esa gran cantidad de versatilidad que ella nos ha dado con sus ejemplos para poderlos. Los invito para que vayan preparando las preguntas e inquietudes que hayan surgido a raíz de la conferencia que nos ha dado la doctora Zeneida. En este momento, en el orden del día, mientras ustedes van preparando sus preguntas, vamos a darle paso a la charla de la doctora Eliana del Carmen Pulido Orellano. Su conferencia se titula Enseñanza de patrones y secuencias en educación básica. Una vez culmine la conferencia de Eliana, pasaremos al espacio de preguntas e inquietudes que hayan surgido de estas dos temáticas en el día de hoy. Entonces, Eliana, el público es tuyo. Muchas gracias, doctor Carlos. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un placer poder compartir con ustedes un poco el trabajo que he venido realizando en mi proyecto de investigación bajo la dirección orientación de los profesores Evelyn Ariza Muñoz y José Antonio González Calero, relacionado con la enseñanza de patrones y secuencias en educación básica. Entonces, voy a proceder a compartir mi pantalla. Muy bien, como objetivo para esta sesión he propuesto compartir algunas de las tareas de generalización de patrones geométricos diseñadas en una secuencia de enseñanza para estudiantes de sexto grado. He organizado la sesión de la siguiente manera. Primero, estaré mostrando un contexto local, disciplinar y virtual en el cual se enmarca esta propuesta. Luego compartiré 3 tareas de generalización de patrones geométricos, cada una de estas con cuestiones que llevan hacia la generalización cercana, generalización lejana y generalización en el proceso inverso. Finalmente, posaré unas conclusiones vistas estas desde el proceso de enseñanza y desde el proceso de aprendizaje. En este sentido, entonces, desde un contexto local, estas tareas han sido desarrolladas por estudiantes de sexto grado, específicamente los estudiantes de la institución educativa Francisco José de Caldas del municipio de Baranoa, los cuales no han recibido una instrucción previa en esta tipología de actividades. Desde un contexto disciplinar, estas tareas se fundamentan en que la generalización es un proceso de gran importancia, no solo para las matemáticas, sino también para las otras áreas del conocimiento, que generalizar es algo más complejo que ir de lo particular a lo general. Es también poder recorrer el camino en el sentido inverso. Perdón, Eliana, ¿sí? No se está viendo tu presentación, por favor, para que la compartas. Muy bien.
¿Me confirma, doctor, si ya la está viendo? Sí, en este momento sí hay una diapositiva que dice contexto local, disciplinario y virtual. Sí, muchas gracias. Bueno, qué pena. Bueno, entonces les estaba comentando pues la importancia que le damos a en estas tareas sobre el proceso de generalización, pues teniendo en cuenta entonces que los patrones geométricos son una representación gráfica de una secuencia creciente de números naturales y que esta representación tiene objetos cuyos elementos corresponden al valor de cada término en esa secuencia. Entonces, las tareas con patrones geométricos presentan los primeros términos de una secuencia y piden calcular el término inmediato, el término cercano y el término lejano, tal que este último lleve a los estudiantes a formular una regla general que les permita calcular cualquier término de la secuencia. Ahora, entonces, desde un contexto virtual, estas actividades han sido desarrolladas mediante la plataforma Classroom para el desarrollo de formularios, dibujos en línea, y también desde Meet y WhatsApp para los encuentros sincrónicos en los espacios de socialización, de debate, retroalimentación y todo eso. Si bien, pues estas tareas han sido aplicadas en estas plataformas, pues debido a la situación que estamos viendo actualmente, ellas muy bien pueden ser implementadas de manera presencial. Entonces, ahora sí, doy paso a la explicación de las tareas. Cabe resaltar también que estas tareas son una adaptación de otras realizadas por otros autores, entonces iniciaré con esta tarea de generalización cercana. Este tipo de tareas son aquellas en las que se pide un término inmediato, un término como su nombre lo indica, cercano, y que pueden ser encontradas de manera gráfica como aritmética. Entonces la tarea dice así: a Miranda le gustan mucho los juegos matemáticos, por eso ha inventado una secuencia utilizando palitos de paleta para formar varios cuadrados, como lo puedes observar a continuación. De esta manera se ve entonces cuando construye un cuadrado, cuando construye dos cuadrados y cuando construye tres cuadrados. La primera cuestión dice: si Miranda quiere realizar 4 cuadrados, ¿cuántos palitos de paleta necesita? ¿Cómo lo sabes? Pues a esta respuesta el estudiante podría identificar que la secuencia va aumentando de 3 en 3 y entonces podría sumar a la cantidad de elementos que componen la figura anterior 3 y así obtener el valor del término siguiente. Sin embargo, pues en medio de la experiencia con los estudiantes me he dado cuenta que no es tan fácil como parece, pues algunos de ellos no determinan un comportamiento en la secuencia, de pronto no identifican aspectos variantes o invariantes de la misma. Entonces, una posible respuesta a esto podría ser que encuentran el valor del siguiente término sumando los elementos que componen cada una de las figuras anteriores. Es decir, en este ejemplo sería sumando 4 más 7 más 9 igual a 20, entonces lo que lo lleva obviamente pues a respuestas erróneas. Entonces, en este sentido, pues he considerado plantear primero cuestiones que soliciten datos que puedan ser tomados directamente de la secuencia o del enunciado, como por ejemplo, qué cantidad de palitos utilizó Miranda para realizar un cuadrado, qué cantidad utilizó para realizar 2 cuadrados, qué cantidad de palitos utilizó para realizar 3 cuadrados, o qué diferencia observas de la figura 1 a la figura 2, de la figura 2 a la figura 3, ¿es la misma diferencia? ¿Por qué? Entonces, todo esto pues para que el estudiante comience a ver que cada figura tiene un valor y que la secuencia sigue un comportamiento. Pues también se les podría pedir a ellos que realicen un dibujo o que expresen de manera verbal cómo se están imaginando el siguiente término. Esto también nos permite a nosotros mirar la manera en que el estudiante está concibiendo la secuencia y si está respetando la estructura espacial y numérica de la misma. En la cuestión número B, o en el literal número B, bueno, es prácticamente lo mismo, simplemente se pide el término número 6, así que se puede proceder de la siguiente manera.
Ya en la cuestión C, cuando se pide, por ejemplo, el término número 15, pues se esperaría que ya el estudiante comience a utilizar otro tipo de estrategias, como por ejemplo las estrategias funcionales. Sin embargo, pues ellos aquí todavía siguen empleando las mismas estrategias aditivas o de conteo. Entonces, recurren a otro tipo de estrategia ya cuando el término solicitado se incrementa. ¿Cómo ocurre entonces en las tareas de generalización lejana? Que aquí les traigo un ejemplo. Esta tarea yo le coloqué como nombre el reciclador. Dice así: a Mauricio le gusta mucho reciclar y crear cosas nuevas con elementos que encuentra. En esta ocasión está realizando un mural compuesto de varias figuras hechas con palitos de bombón. Cada figura que va haciendo va aumentando su tamaño, así como se muestra a continuación. Aquí podemos apreciar la figura número 1, la figura número 2 y la figura número 3. Entonces, puntualmente, acá en el literal número B, que es donde se solicita el número 115, ya el estudiante comienza a comprender que el realizar dibujos o el continuar con el conteo le demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo y que requiere de pronto plantear entonces un procedimiento con el cual lo pueda encontrar de manera más fácil. En este sentido, he encontrado 4 tipos de procedimientos. Uno, están los estudiantes entonces que multiplican el número solicitado por la cantidad de elementos que aumenta la secuencia. Es decir, bueno, si ellos llegan a decir, la secuencia aumenta de 3 en 3, entonces para no estar sumando 3 más 3 más 3 más 3, mejor hago una multiplicación. Pero en este razonamiento queda pendiente la cantidad constante que tiene cada una de las gráficas. En la opción B de respuestas es cuando utilizan estrategias proporcionales. Ellos parten del hecho que si, por ejemplo, para la figura número 14 se utilizaron 45 palitos, entonces para la figura número 28 se necesitarán 90 palitos. Y así siguen empleando esta estrategia hasta llegar al término solicitado, lo cual pues también lo lleva a resultados erróneos. El tercer caso es cuando el estudiante entonces multiplica un término anterior al solicitado por la cantidad de elementos que aumenta la secuencia y a eso resultado le suma el valor del primer término. ¿Ya? Y finalmente pues están los estudiantes que utilizan estrategias funcionales. Aquí el estudiante relaciona 2 variables, que son entonces el término o la posición de la figura con la cantidad de elementos de la misma. Entonces, mediante esta función afín, el estudiante encuentra el término siguiente o cualquier otro término de la secuencia, donde A viene siendo el patrón de crecimiento, pues en este caso los 3 palitos que se agregan por cada cuadrado, y B viene siendo esa cantidad constante que tiene la secuencia. Entonces, le quiero mostrar un ejemplo de una respuesta de un estudiante. Aquí ella en su argumento puntualiza que realiza agrupaciones. Entonces, mediante la herramienta del Google Classroom, que es la herramienta de dibujo, ella aquí señala de color negro el patrón de crecimiento, o sea, las agrupaciones de los palitos de 3 en 3. Y de color rojo, entonces señala los elementos que permanecen constantes en este patrón, en esta gráfica, que corresponden a los 2 palitos, estos que tienen como forma de X y un palito más. ¿Sí? En la siguiente cuestión, que es donde se les pide entonces que explique de una manera general el proceso que ha empleado, pues ella dice que tendría en cuenta la cantidad de elementos en la que aumenta la secuencia, además la posición o el término que se le está pidiendo, y que a ella se le hace fácil encontrar la cantidad constante como aquella cantidad que sobra al realizar las agrupaciones. Pues en este caso, ella pronto ha podido responder esto, pero hay otros donde se le facilita más. Esto también depende pues de la forma que tenga
que tenga cada figura. Hay algunas en las que es más fácil para ellos identificar la cantidad constante que en otras figuras. Y las tareas de generalización, entonces en el proceso inverso, estas tareas son aquellas en las que se brinda la cantidad de elementos y el estudiante tiene que encontrar la posición que ocupa ese término dentro de la secuencia. Entonces, la tarea que yo he propuesto es: Mark y su amigo quieren dibujar una urbanización con palillos y la dibujan del siguiente modo. Así se ve entonces cuando tiene una casa, 2 casas y 3 casas. En el literal B de esta tarea, entonces se le proporciona la cantidad de elementos que tiene una figura. Y el estudiante tiene entonces que encontrar la cantidad de casas que se construyeron con esa figura. Este tipo de cuestiones es como las que se les complica un poco más a ellos, pero sin embargo, en medio del proceso y trabajo con ellos, me he dado cuenta que son capaces de hacerlo. Y en el caso B, que es donde se le pregunta o se le pide también de manera general que exprese el procedimiento que se utiliza para encontrar la cantidad de casas, conociendo la cantidad de palillos con la que se dispone. De esta manera, con este tipo de cuestión, nosotros le pedimos al estudiante que exprese la regla general. ¿Ya? Entonces, esto puede ser utilizado tanto para las de relación directa como para las de relación inversa. En este caso, bueno, también se da que los estudiantes siguen empleando las mismas estrategias del proceso directo, o sea, también recurren al conteo, también recurren al dibujo y hasta encontrar la cantidad de palillos solicitados. O también recurren al tanteo, es decir, buscar entonces un número que multiplicado por la cantidad de elementos que aumenta la secuencia, le dé la cantidad de palillos que se utilizaron. Sin embargo, aquí también queda por fuera la cantidad constante. Este es uno de los ejemplos de respuesta. Por ejemplo, aquí vemos en la primera dice, dibujaron 11 casas, lo supe porque dividí 63 entre 6 y eso me dio 11. Es lo que le decía ahorita. Es la misma estrategia del proceso indirecto. Bueno, además aquí pues el estudiante reconoce que debe utilizar la operación inversa, ¿verdad? Pero deja también por fuera, vuelvo y les digo, la cantidad constante. En el caso, por ejemplo, número 3, donde dice, dibujaron 13 casas, lo supe por sumar casas. Evidentemente, entonces utilizó aquí el estudiante estrategias aditivas. Y en este último caso, por ejemplo, dibujaron 13 casas, lo hice porque fue restar 66 menos 1, que es el número que está constante, y el resultado que me dio fue 65, lo dividí entre 5, que es el número que se va sumando y me dio 13. Entonces, ya esta es una respuesta un poco más elaborada y se evidencia el uso de estrategias funcionales. Entonces, en este sentido, bueno, este era un poco de las 3 tipos de tareas que quería mostrar, las del proceso directo, que serían la generalización cercana, generalización lejana, y las del proceso inverso. Y pues un poco también les quería mostrar los resultados que he tenido, pues si alguno de ustedes está interesado en realizar o poner en práctica este tipo de actividades, tengan una idea de lo que podrían conseguir, pues claro está que todo depende de la población participante, de las capacidades de los estudiantes y de los intereses de ellos, pero pues sí me he dado cuenta que todo este proceso ellos han tenido una gran evolución. Entonces, para concluir sobre el proceso de enseñanza,
recurro también a autores que durante años han dedicado al estudio de esta línea de investigación, como lo es Rivera, Radford, Zapatera, quienes han concluido que el trabajo con patrones geométricos facilita la transición de la aritmética al álgebra, y es por el hecho que el trabajo con este tipo de patrones le permite al estudiante establecer conjeturas, confirmarlas e intenta generalizarlas. Y esto es propio del pensamiento algebraico. Entonces, pues aquí también invito a los docentes a que valoren la importancia de la generalización de patrones, tanto para el conocimiento matemático como para la introducción del pensamiento algebraico, y que en lo posible pues traten de formular preguntas que generen el pensamiento en los chicos, porque más que todo eso es lo que se trata. Y pues del proceso de aprendizaje, los patrones geométricos son un contexto que permite al estudiante tener un acercamiento al álgebra. Esta aplica pues obviamente tanto para el proceso de enseñanza como para el proceso de aprendizaje, porque es lo que ellos pueden lograr con esta tipología de tareas. Ya un poco a lo que va a la experiencia propiamente de lo que he vivido con mis estudiantes, entonces he podido concluir que las estrategias aditivas son las que mayormente utilizan para las cuestiones de generalización cercana, y que las funcionales las utilizan entonces para la generalización cercana. Y también pues que los estudiantes que ya van adquiriendo la práctica pasan rápidamente de estrategias aditivas a funcionales, incluso cuando simplemente se pide el término inmediato o el término cercano. O sea, ya dejan de lado ellos un poco esas estrategias aditivas y ya se van de una a las estrategias funcionales. Entonces, miren lo importante que es esto también, pues para el aprendizaje de conocimientos posteriores, les generen ellos unas ciertas bases, ¿verdad? Y un proceso. Estas actividades, bueno, yo las realicé en 6º grado, pero también hay literatura sobre que se pueden realizar desde los primeros años de escolaridad. Entonces, sin más, pues agradezco a todos su atención y doy paso nuevamente al doctor Rafael para el espacio de preguntas. Bueno, muchas gracias a la doctora Eliana del Carmen Pulido por su excelente conferencia, su trabajo de investigación. Y en este momento estamos en el espacio de preguntas. Bueno, tenemos aquí una primera pregunta para la doctora Zeneida. Pregunta un asistente si la última estrategia, entiendo que es la del Sky Room que compartió, tiene algo de gamificación. Por supuesto, es decir, el breakout educativo, lo que son los escape room, es gamificación, ¿vale? Es una estrategia de gamificación. Dentro de esas estrategias, por supuesto, ya cada uno lo puede diseñar pues por recompensas, o que la recompensa final pues sea que todos tengan que colaborar para obtener un objetivo final, es decir, pero es gamificación. Ok, gracias. Para la doctora Eliana, preguntan, ¿qué dificultades han tenido en su proyecto y cómo las han abordado? Bueno, la principal dificultad que tuvimos, pues estas actividades, como les dije, yo las pensé inicialmente para trabajarlas de manera presencial, pues, pero a raíz de la situación que estamos presentando, pues vi la manera de adaptarlas y se me hizo muy fácil. En un momento, pues pensé que no se podía, pero todos los docentes tenemos esa mirada creativa y esa manera de reinventarnos, y eso fue lo que conseguí, y he obtenido resultados muy significativos en la implementación. Gracias. Otra pregunta para la doctora Zeneida es, ¿el pensamiento geométrico se puede trabajar desde preescolar usando el Tangram o mosaicos?
Se podría trabajar sobre todo lo que es la visualización a través de los puzzles que he mostrado, porque es cierto que hay algunos puzzles que pueden ser más complicados para esos primeros cursos, pero buscando puzzles o inclusive dejando a los propios alumnos que generen su propia creatividad con las piezas del Tangram o con los mosaicos, pues generar sus propios puzzles, en este caso usando los Tangrams, o inclusive sus propios mosaicos. Pueden replicar mosaicos o cubrimientos del plano que el profesor, pues en ese momento le pueda ofrecer al alumnado, o inclusive dejar que el alumno sea creativo y que genere sus propios mosaicos, pues con las piezas del material. Gracias. Otra pregunta también está dirigida a la doctora Zeneida, es si el enfoque de enseñanza basado en problemas, como lo mostró, tendría un cambio en el diseño curricular o son actividades que se desarrollan aisladamente. Bueno, no sé cómo tienen ahora el currículum allí. Aquí en España tenemos muchos cambios de currículum y los últimos sí que se potencia lo que es el desarrollo de lo que son las competencias. Entonces, si se quiere desarrollar competencias, pues tiene que haber un cambio metodológico y en este caso, pues todas las alternativas que se han mostrado pues van en la línea del desarrollar las competencias o destrezas, que es realmente hacia donde va pues el currículum, al menos aquí en España. Por supuesto que no es una actividad aislada. Hay muchos centros españoles de educación primaria en estos momentos que trabajan con esa metodología. Gracias. Para Eliana, una pregunta es si en su proceso de investigación no ha empezado a hacer un estudio comparativo en la enseñanza de estos patrones o modelos, como se hace convencionalmente, a como lo están presentando ustedes a la propuesta que hacen desde sexto de primaria, bajo la metodología que ustedes están utilizando. Bueno, todavía pues no lo había considerado, pero realmente me genera mucha intriga y sí podría hacerlo. Simplemente lo que se había pensado para darle continuidad a este trabajo es proponer entonces un tipo de patrones que lleven a una función cuadrática, a ver qué consigo. Entonces ese es el interés ahora mismo que tengo, pero también podría incluir ese que me acaban de dar. Ok. Doctora Zeneida, la enseñanza basada en problemas tiene mucho que ver con el enfoque STEM. Da la sensación que sería una aplicabilidad desde la misma matemática, siendo que el enfoque STEM integra otras áreas. Pero, ¿consideran ustedes que este enfoque de la enseñanza basada en proyectos podría manejarse o incluirse desde el enfoque STEM? A ver, en el fondo son alternativas que permiten relacionar diferentes áreas, sea el aprendizaje basado por proyectos, inclusive las rutas matemáticas, el Breakout Edu, y ya digo que el enfoque STEM también va por el enfoque más centrado en destrezas y competencias, si no recuerdo mal. Por lo tanto, es en la misma línea, porque realmente todas estas metodologías lo que ayudan es a potenciar esas relaciones, es decir, está centrado en lo que son competencias y destrezas, no tan, y con el uso de los contenidos necesarios, pues ir desarrollando pues esas destrezas. Sí. Otra pregunta para usted. ¿Qué tan masificado está estos enfoques que usted presentó en la conferencia en el sistema educativo español? Contextualizo la pregunta. En Alicante, en España y otras universidades, por la revisión de literatura que se hace y por la formación de profesores, se nota que hay pues toda una revisión de literatura y documentos, pero a veces salta la duda o qué dificultades hay para el masivo en el sistema educativo español.
En estos momentos, a ver, sí que hay centros, todavía nos gustaría que fuera más, ¿eh? Hay que ser sinceros en este asunto, pero sí que es cierto que desde los programas de formación de maestros y profesores se está haciendo un gran esfuerzo para formar a los maestros y profesores, pues, con estas alternativas y recursos. Por lo tanto, creo que eso es un gran avance. Es cierto que todavía hay centros, pues que no llegan a este tipo de alternativas e inclusive maestros o maestras pues que ante los cambios pues no se sienten pues cómodos, ¿vale? Por así decirlo. Pero bueno, yo creo que el avance está desde la formación, tanto la formación de maestros como profesores y también desde la formación continua. Ya es la motivación de los maestros por aprender nuevas metodologías, pero si tengo que contestar si es masivo, pues es cierto que desde la formación, desde las universidades, se está haciendo un gran esfuerzo en esa formación, tanto inicial como continua, y bueno, pues creo que poco a poco pues se puede ir cambiando hacia el uso pues de esas otras alternativas, que no sea solo únicamente el libro de texto, con un aprendizaje muy centrado en lo que es el cálculo y muy descontextualizado de lo que son las situaciones problematizadas y bueno, pues creo que desde ahí es de donde podemos poco a poco ir avanzando. Gracias. Hay otra pregunta que nos llega acá. ¿Cómo sé cuál de los métodos presentados por usted se adapta de manera más cómoda para los estudiantes en el Mobile Learning? No le entendí En el Mobile Learning, en el enfoque Mobile Learning. Entiendo que entiende por el uso no lo conozco, el enfoque Mobile Learning, o no sé a qué le llaman Mobile Learning. Sí, bueno, sí, el profesor que hizo la pregunta o la profesora pues nos puede ampliar. Entonces, en el uso del móvil para el aprendizaje, entiendo, ¿no? Sí, Que es lo que, sí. es que no había entendido en el uso del móvil. A ver, siempre, por ejemplo, en los breakout educativos, al menos en algunos en los que nosotros hemos diseñado, que los maestros que yo he tenido han diseñado, en los cursos más avanzados, pero ya hablo más de secundaria, no tanto de primaria, sí que se pueden hacer actividades, por ejemplo, de encriptación con el uso de QRs, en fin. Pero bueno, todas estas alternativas, todo lo que es aplicaciones, por supuesto, se pueden usar desde el móvil. Todas las aplicaciones que he mostrado son tanto de uso desde el ordenador como desde el móvil. No sé si contesto a la pregunta del profesor o no, pero si entiendo por el uso de la tecnología, es decir, el uso de la aplicación de lo que es el móvil, cualquier tipo de applet de los que he mostrado se podría usar desde el móvil sin ningún problema. O inclusive se podría utilizar el móvil como herramienta para dar respuesta a esos juegos de gamificación, como puede ser el breakout educativo. Lo que no sé allí cómo está, porque aquí en primaria, por ejemplo, el uso del móvil en educación primaria es un tema un poco de discusión. Otra pregunta que nos llega es, ¿nos podría decir cómo se hacen esas actividades? O sea, ¿cómo se trabaja el contenido y las actividades? Por ejemplo, el contenido alimenta, por ejemplo, a la educación basada en proyectos, o los contenidos alimentan a los escape room, o cómo se planifica para que haya una simbiosis entre estas herramientas y estas alternativas y el contenido propiamente, porque en algún momento debe desarrollarse algún contenido. Se pueden utilizar esas herramientas como introducción o simplemente como consolidación cuando uno ya ha trabajado con los alumnos, por ejemplo, los contenidos matemáticos. Por ejemplo, una buena forma, a lo mejor, de iniciarse con estas alternativas sería, por ejemplo, pues utilizar un breakout educativo como una actividad inicial al tema que se quiere, por ejemplo, dar a continuación y ver qué conocimientos previos tiene el alumnado.
O, por ejemplo, también se podría utilizar como actividad de evaluación para ver los conocimientos adquiridos durante ese tema. Por supuesto, solo utilizar un tipo de alternativa, pues quizás no sea lo conveniente, de ahí que tengamos a nuestro alcance muchísimas alternativas. De hecho, el uso de recursos que he mostrado, que son los materiales didácticos, esos recursos sí que nos sirven para la introducción de conceptos, que sí que nos permite pues trabajar el concepto desde lo manipulativo, desde lo concreto e ir a lo abstracto. ¿Vale? Entonces, es la combinación de diferentes alternativas lo que nos va a permitir pues, el que alcancen esas competencias. Por ejemplo, pues así en las aulas que yo he estado, pues utilizan, por ejemplo, los breakout educativos como una actividad de evaluación, a lo mejor del tema o del trimestre, sería una propuesta. ¿Vale? Pero sería la combinación de varias alternativas. Obviamente, sí que es cierto que, por ejemplo, en algunos centros de aquí de España de educación primaria, sí que, por ejemplo, la metodología basada por proyectos sí que la utilizan bastante, ¿vale? En lugar de seguir, por ejemplo, un libro de texto. Porque la metodología basada en proyectos sí que permite generar situaciones que permitan introducir dentro de la propia situación problematizada los contenidos matemáticos que van haciendo falta para poder resolver esa situación problematizada. Gracias. Para Eliana, la proyección de su investigación haciéndolo de 6º grado, ¿consideran ustedes que es una manera para que los estudiantes en cursos superiores, por ejemplo, tengan un mejor aprendizaje de la modelación? O sea, esas dificultades que a los estudiantes se le presentan en la modelación y que solamente se quedan en lo algorítmico, en lo formulístico, ¿creerían ustedes que con esta investigación se pueden dar pasos para que realmente el estudiante tenga una mejor comprensión y aplicabilidad al mundo real de los patrones y las secuencias? Bueno, realmente lo que se piensa contribuir con estas tareas es que el estudiante piense no tengo apagado. Perdón. Les decía que el trabajo con patrones, la finalidad, pues, obviamente es que ellos piensen de una manera dinámica y que a través de ellos puedan construir sus propias reglas. Entonces, sí creería que pues lleva a este proceso porque ya ellos en un futuro pues no se limitarían solamente a recibir las reglas o memorizarlas de memoria, sino que ellos se darían cuenta que mediante el trabajo con patrones ellos pueden construir y llegar a encontrar las reglas por sí mismos. Okay. Doctora Zeneida, una pregunta. Teniendo en cuenta la educación preescolar, ¿qué estrategia considera usted se pueden aplicar para la enseñanza de las matemáticas? Profesor Rafael, no le escuché porque se cortó el sonido. No he llegado a alcanzar la pregunta. Bueno, la repito. Teniendo en cuenta la educación preescolar, ¿qué estrategia considera se puede aplicar para la enseñanza de las matemáticas? En preescolar, las mismas. ¿Vale? Es decir, aquí por lo menos en educación infantil, también en España, pues algunos centros trabajan por proyectos, ¿vale? Por situaciones problematizadas, obviamente, pues con otro tipo de situaciones y sobre todo se puede trabajar con recursos. La manipulación en infantil es muy importante porque gracias a la manipulación poco a poco pues se van consiguiendo pues esos conceptos matemáticos que posteriormente se van desarrollando de manera más abstracta. Gracias. Bueno, invitamos al público si hay más inquietudes, más preguntas, cualquier inquietud, pues estamos con tiempo pues para ello. Yo quisiera de todas maneras entrar primero a valorar ambas conferencias. Bueno, desde mi punto de vista de educador matemático, considero que hay una gran, como lo decía la doctora Zeneida, potencialidad en esas herramientas que fundamentalmente buscan que el aprendizaje de las matemáticas
sean significativos y fundamentalmente en estos niveles en donde precisamente se necesita que ellos vayan trabajando desde lo concreto para que puedan entender la abstracción de las matemáticas más adelante. Y me parece también interesante la investigación que está llevando a cabo Eliana, porque es una manera también de presentar, bueno, sí, yo entiendo, todos los matemáticos entendemos que probablemente un algoritmo, una fórmula, una ecuación, un modelo, es la representación de eso, de una ley, pero detrás de esa ley hay toda una parafernalia, todo un trabajo que con estas metodologías precisamente el estudiante comienza a construir y seguramente que va a darle mayor valor a la aplicabilidad de esas fórmulas y de pronto se atenúan esas preguntas que la doctora Zeneida nos hacía al comienzo o esas reflexiones que nos hacía al comienzo. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué tenemos que entender matemática cuando sabemos que la matemática pues nos rodea, pero hay que saberla pues entender en su contexto? Y fundamentalmente habrá personas que pues como matemáticos sí usufructuarán la matemática en su aspecto muy formal, pero hay otras personas que no, y si desde pequeños ellos entienden la importancia de las matemáticas y las ciencias, bueno, si algunos de ellos llegan pues a poderes de decisiones como políticos y eso, tendremos a personas que le den más importancia a la ciencia, que le den más importancia a la educación desde cualquier área, ¿no? Para su integración. Creo que nos llegó otra pregunta. ¿Dónde obtener información sobre patrones como presentó la expositora? Entiendo que se refiere a Eliana. Sí, ya estoy compartiendo aquí también por el chat la bibliografía con la cual pueden encontrar este tipo de patrones, como lo mencioné, Rivera, Radford, Kieran, Arbona, son algunos de ellos. Entonces, por favor, me colaboran compartiendo la bibliografía. Gracias. Sí. Para Eliana, otra pregunta. ¿Usted piensa que se podría trabajar este material concreto con estudiantes de 11 grado, aunque ya no estén en edad para usarlo? Pienso que sí, porque la dificultad de nosotros cuando trabajamos con estudiantes de octavo, noveno, décimo y 11, vemos que siguen presentando estas mismas dificultades en el sentido de que consideran que la álgebra es solamente la memorización de reglas o que es aburrido, ¿verdad? Entonces, pensaría yo que no es viable también trabajar esto porque, como lo decía usted mismo ahorita, ya el estudiante aquí empieza a ver cómo le puede dar aplicabilidad al conocimiento y cómo puede él mismo construir sus fórmulas. Entonces, quedaría perfecto también trabajarlas en 11. Bueno, yo les daría un espacio a cada una de ustedes. Primero, felicitarlas por su excelente disertación desde cada uno de sus experiencias, porque nos queda pues algún espacio para ello, no vamos a estar tan apretados de tiempo. Y luego pues sí haríamos el cierre de la sesión. Entonces, pues la doctora Eliana, si tiene alguna otra cosa que comentar o que rematar, pues ya en su participación en esta sesión de sábado del docente, y lo mismo para Eliana, perdón. Bueno, simplemente pues la invitación a todos los docentes que nos están viendo, que se interesen por la investigación, por fortalecer la investigación en educación matemática y viendo que este tipo de actividades enriquecen la experiencia de los estudiantes, el conocimiento y nuestra experiencia misma como docentes y como investigadores. Es simplemente eso, que se motiven. Gracias, Eliana. Doctora Zeneida.
Yo también me uno al comentario de Eliana, de esa motivación e interés que han tenido por participar y por el hecho de seguir aprendiendo. Y bueno, y sobre todo también pues agradecerles pues esta invitación y el poder compartir con vosotros pues también todo el trabajo pues que se hace desde aquí, desde España. Y bueno, y también me gustaría destacar la importancia de estos espacios, del espacio que tienen ustedes para compartir pues con maestros, con maestras, con profesores, pues este tipo de conferencias, porque, bueno, yo creo, sinceramente, pues que son espacios pues de gran ayuda y que a veces pues son difíciles de encontrar. Bueno, muchas gracias a la doctora Zeneida por su participación en el sábado del docente. Igual a Eliana, hemos aprendido mucho, compartido pues cosas con las que algunos venimos trabajando desde nuestra posición de formador, de formadores, o también como profesores activos en la docencia universitaria. Fue muy interesante ambas conferencias, la inicial de la doctora Zenaida, pues que nos presentó una variedad de herramientas, como pues pudieron ver ustedes en todo lo referente a los bloques mágicos, a la enseñanza basada en proyectos, a las rutas matemáticas, al escape room, al breakout educativo, en fin, y toda una serie de cómo utilizarlas para sacarle buen provecho y fundamentalmente para lo que nos ocupa a todos profesores, que nuestros estudiantes aprendan a que desarrollen competencias en la matemática, pero que eso les ayude también a entender el mundo de la vida desde el punto de vista cuantitativo. Y a Eliana, pues igual por su presentación y su trabajo de investigación, pues que le deseamos éxito en la culminación del mismo y la proyección que él tenga. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias a los invitados a Sábado del Docente, y los invitamos a la próxima sesión de Sábado del Docente el próximo 26 de septiembre. Que tengan un resto de día muy feliz y que cuídense mucho. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro